Cordial saludo. Mi nombre es Germán Obando, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en este momento voy a dar cumplimiento a la actividad de la fase número 3, que es cultura, un concepto de la antropología. Se va a desarrollar desde la lectura del libro de Consuelo Martínez y María Ojeda a partir de desglosar el concepto de cultura en la antropología. Se sugirió 4 preguntas desde la guía de la actividad que me parece pertinente desarrollarlas en el orden propuesto eh, para poder dar entendimiento a este concepto de cultura. En primera instancia, la primera pregunta que se plantea es cuál es el significado que se le otorga a la cultura desde la antropología. En los apartes del libro se menciona que es muy difícil definir el concepto cultura, es muy complicado, y estoy de acuerdo en la medida en que todo concepto de las ciencias humanas, cuando se trata de dar un significado, se queda corto, porque a lo largo de la historia se va haciendo un cambio, se va desarrollando un cambio en la humanidad, y eso permite que ese concepto vaya evolucionando, de pronto retome algunas características de épocas anteriores o de pronto ya se desligue completamente de ellas. Entonces es difícil definir un concepto como estos. Más sin embargo, en el libro menciona que el concepto de cultura es como esa reunión de características del ser humano en cuanto a su comportamiento, cómo nosotros nos comportamos en sociedad. Si bien es cierto, nosotros entendemos y comprendemos que toda persona, por más alejada que esté en la región, está inmersa en una sociedad y su comportamiento y su conducta va a mostrar las características propias de la región, y eso lo podemos evidenciar cuando una persona viaja a otra parte. Tiene ciertos comportamientos que nos hacen entender de que de pronto esa persona no es de esa región de la que nosotros estamos inmersos. También menciona acerca de la parte evolutiva. Me parece importante señalar que el libro hace referencia que el concepto de cultura va a poder definirse también desde la parte biológica, desde el desarrollo biológico del ser humano. Entonces me parece importante también abordarlo desde ahí. La siguiente pregunta es cómo se ha transformado el concepto de cultura según enfoques teóricos de la antropología. En ese caso quiero dar énfasis en dos separaciones que hacen en cuanto a la historia y en cuanto al entendimiento de esos dos conceptos. De ese concepto visto desde dos perspectivas. La primera, desde los materialistas, y la segunda desde los mentalistas. En los materialistas podemos decir que el concepto de cultura radica en el comportamiento, en comportamientos perceptibles. Entonces, en esa conducta que es perceptible a cualquier parte, que es tangible, que se puede observar, que se puede escuchar, y de los elementos que ayudan a que ese comportamiento se desarrolle. Pongamos de ejemplo los instrumentos musicales. En cada región hay un instrumento musical diferente. Por tanto, ese elemento material va a poder identificar esa cultura, va a poder identificar esa región o cómo se va a desarrollar algunos apartes de ese comportamiento que tienen esos habitantes. Y los segundos, que son los mentalistas, manifiestan que toda cultura tiene que estar guiada siempre por reglas. Entonces ya vemos un esquema un poco más dogmático, un poco más cerrado, un poco más guiado hacia lo sistemático. Entonces ya vemos esos dos conceptos desde la antropología, que hay esas dos definiciones de los materialistas y de los mentalistas. La tercera pregunta es cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo. El relativismo cultural es el hecho de que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez se diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos tener rasgos comunes a otras comunidades, pero que nuestra cultura va a ser única a pesar de tener rasgos similares. Y el etnocentrismo, que por el contrario es una cultura más cerrada, más guiada hacia no abrirse al mundo y despreciar o criticar de forma despectiva las demás culturas. Y la última pregunta es ¿por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? He desarrollado 3 aspectos. El primero, porque la universidad es el espacio de encuentro de diversas culturas. La universidad es donde nos podemos reunir muchas culturas en un solo sitio. La segunda es porque desde cualquier carrera
un profesional debe formar un espíritu humano, y la tercera es que en la ingeniería de sistemas apropiar conceptos de las ciencias humanas nos va a facilitar adaptar nuestro conocimiento a las necesidades de nuestros posibles usuarios. Muchas gracias, eso es todo por ahora.